Buenas noches, estimadas estudiantes. Les doy una cordial bienvenida a nuestra séptima semana de actividades de nuestro curso de aplicación del plan de negocios en el sector farmacéutico. En este momento, pues quiero dar la bienvenida a Claudia Patricia, Daniela, Daisy y Kimberly, quienes se encuentran conectadas en este momento en la sesión. Bienvenidos todos a nuestra séptima semana de actividades. Ya estamos en la penúltima semana de nuestro curso de aplicación del plan de negocios en el sector farmacéutico. Me permito recordarles un poco cuáles fueron las actividades que se cerraron. Ayer, pues, obviamente no tuvimos videoconferencia, pues, por el tema de que, pues, ayer fue día festivo. Por eso, hoy estamos haciendo la videoconferencia respectiva, habilitada a partir de esta semana para que todos nos programemos. Entonces, ayer se cerró el parcial número 2 de nuestro curso de aplicación del plan de negocios en el sector farmacéutico. También se cerró nuestro último foro tutoría. Recordemos que ya de aquí en adelante no vamos a tener más foros tutoría porque pues ya nos vamos a concentrar más es en el desarrollo de las últimas actividades que tenemos. Por lo menos esta semana y a partir de hoy está habilitado el taller Saber TIT. Como bien sabemos, todos en cada uno de sus cursos tenemos que presentar esta actividad Taller Saber TIT, que nos permite medir cuáles son nuestras competencias ciudadanas, nuestras competencias de la comunicación escrita, lectura crítica, razonamiento cuantitativo e inglés. Por lo tanto, entonces ya en esta semana nos disponemos es a presentar el taller Saber TIT. Son 5 preguntas. Es un cuestionario que está habilitado a partir de hoy, 18 de mayo a las 0 horas, y se cierra el próximo lunes 24 de mayo a las 11:59 de la noche. Entonces, para que por favor nos agendemos en la presentación de este taller Saber TIT. Entonces, ya pues prácticamente nos encontramos ya en el desarrollo de la actividad de aprendizaje número 3. Ya todos ustedes pueden ingresar a la actividad y pueden, por favor, vayan descargando y leyendo la guía de aprendizaje número 3 para que por favor la empiecen a estudiar, la empiecen a analizar y empiecen a trabajarla en los aspectos que se requieran. Esta actividad se puede desarrollar individual o en grupo de máximo 4 personas. Entonces, para que por favor leamos la guía, esto es importantísimo, la guía número 3, y vayamos empezando a desarrollar un poco esta actividad con lo que vayamos viendo en nuestro curso. Entonces, ya nos preparamos de lleno en nuestras últimas actividades del curso. Entonces, para que por favor nos programemos, para que por favor vayamos dando cumplimiento a estas actividades. Y como les decía, ayer se cerró nuestro último foro tutoría. Espero hayan aprovechado estos foros tutoría en las participaciones significativas, recordando que en la medida en que tengamos participaciones significativas, pues podemos tener unas décimas adicionales en las notas que competen o que corresponden a nuestro curso, en el caso que tengamos notas bajas en evaluaciones, en parciales o, digamos, en algunas otras actividades. ¿Listo, muchachos? Entonces, como les decía, bueno, muy bien, aquí me está comentando Claudia sobre lo de los foros. Bueno, muy bien, qué bueno que los empecemos a aprovechar porque pues también estas son ayudas, no solamente para la nota o por una participación significativa que nos puede ayudar, sino también por el aprendizaje, porque esto también nos permite anticiparnos a las temáticas, si ustedes se dieron cuenta, nos anticipamos un poco a las temáticas que vamos encontrando en el desarrollo de nuestro curso. Como les digo, ojalá hayamos aprovechado al máximo este espacio de los foros tutoría para poder mejorar, y eso pues lo voy a tener en cuenta ya cuando terminemos nuestras últimas actividades, que es el día 31 de mayo. Ya después del 31 de mayo empezaré a mirar la participación de todos y haré los ajustes respectivos en las notas. Ojalá, que espero que la gran mayoría, ojalá todos, pero que la gran mayoría hayan aprovechado estas participaciones porque les van a servir de alguna u otra manera en caso que tengamos notas bajas
en el curso. Muy bien, Claudia, muchas gracias. Bien, entonces, reitero, esta semana, taller Saber TIT, 5 preguntitas, por favor, lean muy bien los enunciados. Para esta actividad no hay guía, por supuesto que no, porque es básicamente un refuerzo para ustedes en materia de sus competencias para la comunicación escrita, razonamiento cuantitativo, competencia ciudadana, lectura crítica e inglés. ¿Listo? Entonces, esta semana tenemos habilitado nuestro taller Saber TIT. Bueno, rápidamente me va a permitir compartir mi pantalla para dar a conocer la presentación de la noche de hoy. Listo, entonces voy a compartirles acá y continuamos entonces. Hace 8 días habíamos hablado acerca de la temática o estábamos ya en nuestra cuarta unidad de aprendizaje que tiene que ver con el estudio económico y financiero. Entonces, hoy vamos a continuar con esta unidad 4. Hace 8 días hicimos una reseña importante de lo que consiste el estudio económico y financiero. Hoy vamos a complementarlo y vamos a ver la unidad 5. Esta unidad 5 tiene que ver directamente con el concepto de la evaluación de los impactos, impacto social, ambiental y económico que va a tener nuestro plan de negocios. Siempre, y les reitero a todos ustedes, que el canal de comunicación es el correo institucional. Si tienen dudas, preguntas, inquietudes con respecto al desarrollo de las actividades, no duden en escribirme a mi correo. ¿Cuál es mi correo? bmanjarres@unap.edu.co. De igual forma, si ustedes me escriben directamente desde la plataforma Canvas, automáticamente los correos, los mensajes me llegan al buzón de entrada también de mi correo institucional. No duden en escribirme si tienen dudas, inquietudes con respecto al desarrollo de las actividades. Continuamos pues con lo que yo les decía, nuestra unidad número 4 que tiene que ver con el estudio económico y financiero. Entonces vamos a continuar. Hace 8 días hablábamos de la estructura, de lo que tiene que ver con el presupuesto de inversión inicial, hablábamos de la clasificación de los costos y recordemos que el estudio económico y financiero depende o prácticamente nos resume todos los estudios anteriores. En el estudio de mercado, pues porque aquí hablamos de la proyección de ventas, ¿no? Del estudio de mercado se desprende la proyección de ventas que vamos a tener desde nuestro plan de negocios. Resume el estudio técnico cuando identificamos la maquinaria, equipos, mobiliario, el tamaño, la capacidad del proyecto, el plan de compras y demás que vamos a tener desde nuestro establecimiento farmacéutico y todo eso se expresa en los costos y en la inversión inicial. También veíamos que el estudio económico financiero resume el estudio administrativo, porque prácticamente cuando hablamos de la nómina, de los gastos preoperativos o de los gastos pagados por anticipado, eso hacen parte de la inversión y también de los costos cuando pagamos la nómina de los colaboradores que vamos a tener en nuestro establecimiento. Y ahí vimos el concepto del organigrama y todos esos cargos que hemos definido en el organigrama, esos nos generan unos costos, ¿no? De la nómina, las prestaciones y demás. También desde el estudio legal se integra mucho con el estudio económico y financiero en la parte de los gastos legales, los gastos preoperativos y todo este aspecto que tiene que ver con la constitución legal de nuestro establecimiento. Pues prácticamente el estudio económico y financiero resume todos los estudios anteriores y prácticamente nos ratifica qué tan viable es crear nuestra droguería, nuestra tienda naturista o el establecimiento farmacéutico que hemos pensado identificar. Entonces, continuando con este estudio económico financiero, pues prácticamente tenemos una medida o un indicador para establecer el análisis de la viabilidad en términos de los costos, de las ventas y de pronto de proyectar las ganancias que vamos a tener en nuestro establecimiento y consiste en el análisis del punto de equilibrio. Resulta que el punto de equilibrio es un indicador que nos permite establecer en qué nivel de ventas no perdemos ni ganamos. O sea, en pocas palabras,
es en el nivel de ventas en el que los ingresos son iguales a los costos totales. Recordemos que los ingresos es prácticamente lo que proyectamos vender en nuestro establecimiento farmacéutico. Y los costos y gastos, pues se refiere a todas esas erogaciones, salidas de dinero, que de alguna u otra manera necesitamos tener para empezar a darle operación a nuestro negocio, a nuestra tienda naturista, a nuestra droguería. Entonces, básicamente el punto de equilibrio es un indicador que nos permite establecer en qué nivel de ventas no perdemos ni ganamos. O sea, nuestra utilidad o pérdida va a ser cero. Y nos permite como punto de comparación para determinar qué decisiones debemos tomar en cuanto a cuánto debemos vender como mínimo para empezar a generar ganancias y no generar pérdidas. Entonces, hay dos formas de calcular este punto de equilibrio. La primera es en términos de las unidades que deseamos vender. Por ejemplo, si nosotros necesitamos en nuestra droguería calcular cuántas unidades de medicamentos OTC o genéricos necesitamos vender para no perder ni ganar, podemos utilizar esta fórmula que está aquí, que les estoy mostrando aquí en la pantalla, para calcular ese punto de equilibrio en unidades. Por ejemplo, si yo tengo unos costos fijos totales, que hace 8 días veíamos que los costos fijos son aquellos que no varían independiente de la variación del volumen de ventas o del nivel de producción, si estamos hablando de un laboratorio o de una farmacia que produce preparados magistrales. Los costos fijos totales se dividen por la diferencia entre el precio de venta por unidad menos el costo variable unitario. Por ejemplo, si tenemos unos costos fijos totales de 2 millones, como en este ejemplo, el precio de venta de un medicamento puede ser, es de 1,000 pesos, y el costo variable unitario es de 450, lo que hacemos es restar el denominador, que es el precio de venta unitario menos el costo variable unitario, ¿cierto? Esto nos da 550, y 2 millones sobre 550 nos va a dar 3,636 unidades. Es decir, que cuando nosotros vendamos 3,636 unidades de este medicamento, en ese nivel no hay ni pérdida ni ganancia. O sea que si nosotros deseamos generar una ganancia, nos toca vender más de 3,636 unidades. Si de pronto llegamos a vender 2,500, ¿qué pasaría? Pues es menos del punto de equilibrio. Entonces, en ese nivel de 2,500 unidades, por ejemplo, entraríamos a pérdidas. Eso significa. Pero también yo puedo estimar el cálculo del punto de equilibrio en pesos, o sea, en dinero. ¿Cómo? Cuando tomo los costos fijos totales y los divido por el precio de venta unitario menos el costo variable unitario sobre el precio de venta unitario. Esto es todo un desarrollo de fórmula en el denominador. Podríamos decirlo que esto puede ir entre un paréntesis. Entonces, por ejemplo, si nosotros reemplazamos estos valores aquí, ¿cierto? 2 millones sobre 1,000 menos 450 sobre 1,000, aquí nos va a dar este cálculo de 3,636,363 pesos. Entonces, ¿qué significa? Que debemos vender en pesos 3,636,363 pesos con el fin de no perder ni ganar. O sea, que la utilidad va a ser cero, ¿cierto? Porque es un punto de equilibrio. ¿Cómo demuestro yo que efectivamente, calculados estos datos, me van a dar efectivamente el punto de equilibrio? Pues lo primero es hacer una especie de estado de resultados o de pérdidas y ganancias. ¿Qué es el estado de resultados o de pérdidas y ganancias? Sencillamente es aquel estado que nos permite determinar los flujos de ingresos y de egresos que vamos a tener en nuestro establecimiento. La primera parte del estado de pérdidas y ganancias son los ingresos por venta. ¿Estos cómo se determinan? El precio de venta, en este caso 1,000, se multiplica por las unidades. En este caso, lo multiplicamos por las unidades en punto de equilibrio, que son 3,636,36. Entonces, si multiplicamos este valor por 1,000, nos va a dar 3,636,363. A esto le restamos los costos variables. El costo variable unitario en este caso son 450.
Y esto le multiplicamos el mismo valor del punto de equilibrio, 3.636.36. Cuando multiplicamos el costo variable unitario por las unidades del punto de equilibrio, nos va a dar 1.636.363. Tal vez ustedes se preguntan por qué este valor está entre paréntesis. Resulta que el valor entre paréntesis significa un valor que se resta, o sea que es negativo. Y a esto le restamos los costos fijos totales de 2 millones, perdón. Le restamos los 2 millones de los costos fijos. Y si ustedes analizan, al hacer esto de tomar los ingresos menos los costos variables menos los costos fijos, nos va a dar 0. O sea que esto es un nivel de punto de equilibrio, donde la utilidad o el resultado del ejercicio es 0 pesos. Ahora, si nosotros queremos proyectar, por ejemplo, tenemos estas variables y resulta que nosotros deseamos tener una ganancia, por decir algo, de 1 millón de pesos, pero no sabemos cuánto tenemos que vender con estos resultados, cuánto tenemos que vender para generar esa utilidad deseada. Entonces, lo que podemos hacer para generar esa utilidad y calcular cuántas unidades necesitamos vender para generar esa ganancia, pues sencillamente lo que hacemos es modificar la fórmula anterior del cálculo del punto de equilibrio, tanto en unidades como en pesos, ¿en dónde? En el numerador. Es decir, que la modificación es la siguiente. A los costos fijos totales le sumo la utilidad deseada. Por ejemplo, si tenemos en cuenta los datos anteriores, costos fijos de 2 millones, costo variable unitario de 450, precio de venta unitario de 1.000, y proyectamos una utilidad deseada de 1 millón, pues sencillamente lo que hacemos es lo siguiente. A 2 millones le sumamos 1 millón, que es la utilidad que deseamos tener, o sea que esto nos daría 3 millones en el numerador, sobre 1.000 menos 450. Ya sabemos que 1.000 es precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Entonces, 3 millones sobre 550 nos va a dar 5.454,54 unidades. Esto es lo que hay que vender para generar una ganancia de 1 millón de pesos. ¿Listo? Ahora, entonces, esto también yo lo puedo estimar en pesos. ¿Cómo? Pues sencillamente miren que es tomado de la fórmula anterior, de esta, pero donde, reitero, a los costos fijos totales le sumamos la utilidad deseada. Entonces, 2 millones más 1 millón, 3 millones, y hacemos esta operación. Y esto nos va a dar 5.454.545. ¿Qué significa esto? Que en este nivel de ventas de 5.454.545 no se genera, o sea, se genera una ganancia de 1 millón de pesos. Entonces, ¿cómo corroboramos esto? Miren, sencillo. Nuevamente hacemos un estado de resultados. Entonces, los ingresos, ¿cómo los calculamos? El precio de venta unitario por las unidades que calculamos, o sea, 1.000 por 5.454,54. Entonces, esto nos va a dar 5.454.545. A eso le restamos los costos variables. ¿Cómo los sacamos? Costo variable unitario, 450, por estas unidades. Y eso nos va a dar 2.454.545. Y a esto le restamos los costos fijos. Si tomamos toda esta operación, nos va a dar exactamente 1 millón. O sea, que para generar una utilidad de 1 millón, se requiere vender 5.454.54 unidades. Ahora, resulta que tenemos un estado importante, este es un estado financiero, se puede decir así, en el cual se expresa la rentabilidad de o la viabilidad financiera de un proyecto o de un plan de negocios, como en este caso lo estamos viendo, que es el flujo de efectivo. ¿Qué es el flujo de efectivo? Es ese estado financiero que nos permite determinar los ingresos y egresos reales que se pueden generar en un proyecto o en este caso en un plan de negocios para crear un establecimiento farmacéutico con miras a evaluar la tasa interna de retorno y la rentabilidad y la conveniencia para invertir o no en un plan de negocios como tal. El flujo de efectivo se puede hacer mensual, o sea, se puede proyectar
los flujos mensualmente o anualmente, como suele muchas veces ocurrir. La estructura de un flujo efectivo tiene las siguientes partes. Entonces, la primera son los ingresos, la proyección de ventas. O sea, que prácticamente lo primero que se proyectan son los ingresos. ¿Y esto de dónde sale? De la proyección de ventas. Si tenemos la proyección de ventas mensual, pues lo hacemos mensual. Pero si tenemos la proyección de ventas anual, lo hacemos de manera anual. Posteriormente vienen los egresos. ¿Cuáles son los egresos? Y miren ustedes que los ingresos están en signo positivo, los egresos en forma negativa. ¿Por qué? Porque se restan. ¿Cuáles son esos egresos? Uno, las inversiones en activos fijos. Acuérdense que hace 8 días veíamos el presupuesto de inversión inicial, donde hablamos de la inversión fija, diferida, capital de trabajo, ¿cierto? Aquí va esto. También otros egresos son las compras, todos los pagos que se hacen por concepto de compras. ¿Esto de dónde sale? Del estudio técnico en el plan de compras. También hay unos egresos de gastos de fabricación, que esos salen del estudio técnico cuando estimamos los costos. Egresos de nómina o de gastos de personal, que también los identificamos en los costos. Egresos de gastos administrativos, como tal, propiamente dichos. También los egresos de pagos de capital cuando nosotros financiamos o buscamos financiación a través de un crédito, a través de préstamos. Egresos de gastos financieros, esto es por concepto de los intereses que pagamos de una deuda. Egresos por transferencias de impuestos, en este caso el IVA, el impuesto al valor agregado. Egresos por transferencias de retención en la fuente, que ese es un anticipo del impuesto de renta, menos la distribución de utilidades o ganancias que proyectamos tener mes a mes o año tras año, menos el impuesto de renta y complementarios, y todo esto nos va a dar un flujo neto disponible, que aquí es donde se empieza a analizar si es conveniente o no, financieramente hablando, invertir en el proyecto. A esto se le suma el aporte de los socios, ¿cierto? Cuando hablamos de financiación propia, más los préstamos que se pueden generar, porque los préstamos, ¿por qué se suman y los aportes? Porque esos son entradas de dinero, por eso se suman. Los egresos se restan porque precisamente esto disminuye la salida de dinero, o mejor dicho, disminuye el nivel de dinero con el que contamos. Y cuando tenemos el neto disponible más el aporte más los préstamos, nos da el flujo de caja final. Esta fila del flujo de caja final es lo que se toma en cuenta para evaluar las medidas o los indicadores de rentabilidad de la inversión. Bueno, entonces, hasta aquí no sé si tengan preguntas, dudas con respecto a lo que hemos mencionado. Bueno, aquí vamos a ver si hay dudas, preguntas. Bueno, entonces básicamente ese es un esquema, ¿cierto? De cómo nosotros desarrollamos nuestro flujo de caja o nuestro flujo de efectivo. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? Bueno, permítanme un segundo. Me va a tomar unos 2 minuticos, no me demoro. Ya vuelvo con ustedes. 2 minuticos. Voy a dejar de compartir mi pantalla y ya regreso.
Listo, estimados estudiantes, perdón la espera. Bueno, continuamos entonces ahora con el siguiente ejercicio. Entonces, retomando el concepto del punto de equilibrio, entonces, pues aquí hay un ejercicio que les quiero proponer. Entonces, pues ya yo creería que por el tema del tiempo, me gustaría que ya cada uno de ustedes en su casa lo resolviera, hiciera los cálculos respectivos para que corroboren estas aplicación de estas fórmulas que nos permiten determinar nuestro punto de equilibrio. Este ejercicio, pues yo ya los dejo más para la casa o para su autoformación para que ustedes verifiquen. Bueno, resulta que basados en el concepto del flujo de caja, hay unos indicadores de evaluación económica y financiera, pues que ya se aplican al nivel de los flujos de caja. Esto, pues obviamente, digamos que voy a hacer la referenciación del concepto, más no necesariamente, pues los vamos a aplicar, porque pues para esto se requiere un manejo financiero ya un poco más estructurado. El primer indicador es el valor presente neto. Prácticamente el valor presente neto se refiere a, digamos, a llevar a precios de hoy, digamos, a precios iniciales, los flujos de ingresos y de egresos, con el fin de determinar si un plan de negocios, por ejemplo, en este caso, si la apertura de una droguería o de una tienda naturista es rentable o no es rentable. Entonces, para ello, pues básicamente se utiliza el siguiente criterio de decisión. Si el valor presente neto es mayor que 1, significa que el plan de negocios es rentable. Si el valor presente neto es igual a 1, ¿qué significa? Que no es, perdón, miento. Si el valor presente neto es positivo, perdón, corrijo, si el valor presente neto es positivo, significa que es rentable una inversión. Si el valor presente neto es igual a 0, significa que es indiferente que ingrese o que digamos que se invierta o no se invierta. Pero si el valor presente neto es negativo, significa que la inversión no es rentable. ¿Listo? El otro criterio es la tasa interna de retorno. Su nombre lo dice, es la tasa de interés a la que los ingresos son iguales a los egresos. Y esto también nos permite determinar la rentabilidad de un plan de negocio. Por ejemplo, si la TIR o la tasa interna de retorno es positiva, o sea, es mayor que 0, o digamos es igual o mayor a la tasa de oportunidad, así se le llama, pues significa que una inversión es rentable. Si la tasa interna de retorno es igual a la tasa de oportunidad, significa que es indiferente invertir o no. Pero si la tasa interna de retorno es menor que a la tasa de oportunidad que nos fija el mercado frente a alguna inversión, significa que no es viable o no es rentable financieramente hablando invertir en el proyecto. Hay otros indicadores como el índice de rentabilidad, el periodo de recuperación de la inversión, que básicamente nos refiere a ese periodo de tiempo en el que se recupera el presupuesto de inversión inicial a través de los flujos de ingresos, el periodo de recuperación descontado y la tasa de rentabilidad contable media. Estos son unos indicadores simplemente de referencia, no necesariamente pues los vamos a calcular o a tener presente en este concepto. Listo. Bueno, hasta aquí no sé si tengan preguntas con respecto a la parte financiera, pues realmente no vamos a entrar a hacer cálculos estructurados, sino que sencillamente esto es una referencia para que todos ustedes lo visualicen. Entonces no sé si tengan dudas, preguntas con respecto a la parte financiera, a este estudio económico financiero que estamos viendo. ¿Dudas, preguntas? Pues básicamente, reitero, sé que ustedes no son disciplinares en la parte financiera, por eso simplemente hago una referencia de estos aspectos, ¿listo? Porque, pues, reitero, ustedes no son financieros y por ende, pues, manejar estos indicadores, hacer estos cálculos, pues se requiere de unos conocimientos o, digamos, de una formación disciplinar mucho más técnica y más estructurada. Simplemente aquí vamos a ilustrar el concepto.
¿Preguntas, dudas? Bueno, creo que no hay preguntas. Entonces ahora vamos con nuestra quinta unidad de aprendizaje. Y nuestra quinta unidad nos va a hablar de la evaluación de impactos. Vamos a hablar de tres tipologías de impacto: el impacto social, el impacto económico y el impacto ambiental de nuestro proyecto o nuestro plan de negocios. Y como tal, pues tenemos como un resultado de aprendizaje esperado el describir las variables críticas administrativas de nuestra idea de negocio. Básicamente, ese es el resultado de aprendizaje que esperamos alcanzar de unidad. Bueno, primero que todo vamos a ver el siguiente video que nos va a referir acerca de los fundamentos para determinar cómo se tiene que evaluar los impactos en los proyectos. La evaluación de impacto permite evaluar los cambios causales provocados por un proyecto. Permite, además, comparar lo que ocurrió con el proyecto con lo que hubiera ocurrido sin el proyecto. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, define impacto como los efectos a largo plazo, ya sea positivos o negativos, deseados o no deseados, directos e indirectos, primarios y secundarios, que produce una intervención. La evaluación de impacto debe planearse desde el diseño mismo del proyecto. Para ello, deben considerarse los siguientes criterios. Primero, definir una teoría de cambio de impactos basada en evidencia previa. Segundo, definir la población objetivo, actividades a realizar y cronología. Tercero, informar la línea de base. Cuarto, informar cómo se implementó el proyecto, incluyendo desviaciones del plan inicial. Quinto, informar el contexto y entorno en el cual se lleva a cabo el proyecto. Sexto, monitorear indicadores definidos. Séptimo, definir partes interesadas y objetivos de la evaluación. Octavo, determinar la factibilidad de una evaluación de impacto, dadas restricciones de tiempo, presupuesto, contexto y población. Un resultado es un cambio a corto o mediano plazo en la población objetivo que ha participado en el proyecto. Un impacto es la magnitud de los cambios provocados por el proyecto. Los impactos pueden ser clasificados en económicos, ambientales, sociales, tecnológicos o institucionales. El contrafactual define qué pasaría si el proyecto nunca se hubiera llevado a cabo. Como no es posible observar al mismo grupo de beneficiarios con el proyecto y sin el proyecto en el mismo periodo de tiempo, el contrafactual se debe inferir. La inferencia causal se hace a partir de lo que les ocurrió a otras personas que no participaron en el programa. En una evaluación de impacto, la población objetivo debe dividirse en grupo de tratamiento y grupo de control. El grupo de tratamiento es la parte de la población objetivo que estará en contacto directo con el proyecto, es decir, los beneficiarios. El grupo de control es un grupo de personas o actores que no están expuestas al proyecto, pero son lo más parecido posible al grupo de tratamiento. Es decir, no tuvieron influencia alguna por las actividades y resultados del proyecto. El concepto línea de base informa y es evidencia de que no hay diferencias significativas entre ambos grupos. Construir un contrafactual válido es uno de los principales retos de una evaluación de impacto. Si se definen los grupos de tratamiento y control antes de implementar un proyecto y los criterios son claros y transparentes, es posible poder estimar un contrafactual válido. Los métodos cuantitativos más empleados para la evaluación de proyectos son los siguientes. Métodos experimentales o de asignación aleatoria. Métodos cuasi experimentales. Regresión discontinua, RDD.
emparejamiento estadístico, matching, diferencia en la diferencia, D y D, variables instrumentales, I, V. Los proyectos que Fontagro apoya incluyen proyectos de investigación básica, proyectos adaptativos y aplicados y proyectos estratégicos. Los proyectos de investigación básica están enfocados en la generación de conocimiento científico básico. Buscan resolver un problema a través de la ciencia y la tecnología. Se centran en el trabajo de laboratorio o estaciones experimentales. Los proyectos adaptativos y aplicados utilizan el conocimiento científico y sus resultados para aplicarlos para generar soluciones tecnológicas promisorias y o adaptadas a un contexto particular. Se lleva a cabo in situ y con los usuarios finales. Se busca tener impactos reales que beneficien al grupo al cual va dirigida la investigación. Los proyectos estratégicos tienen como objetivo contribuir a resolver problemas que son claves para un sector, país o región, y tienen como fin facilitar el diseño de políticas, entre otros. Bueno, como pudimos observar en el video, pues básicamente la evaluación del impacto, ahorita vamos a detallar un poquito este concepto, tiene que ver básicamente no solamente o toma en cuenta los 5 estudios que hemos visto que hacen parte de la estructura de un plan de negocio, sino que también es importante analizar esto o nuestro plan de negocios, cómo va a repercutir en los ámbitos social, económico y ambiental, y que prácticamente esto se involucra en todas las fases de diseño e implementación de un plan de negocios. Entonces, como tal, el impacto social prácticamente es la manera como un plan de negocios, como en este caso, creación de un establecimiento farmacéutico, genera, digamos, incidencia en los aspectos sociales o en variables sociales de la comunidad o del entorno donde vamos a localizar nuestro establecimiento farmacéutico. Y básicamente el impacto social se puede medir de acuerdo con las siguientes variables. Uno, el impacto que genera en términos del crecimiento económico este establecimiento farmacéutico. Es decir, ¿en qué le aporta nuestra droguería, nuestra tienda naturista, nuestra farmacia al crecimiento económico del municipio o de la región donde está ubicado o donde se va a ubicar nuestra idea de negocio? Segundo, también tener en cuenta la variable empleo. Ese es uno de los aspectos importantes a tener presente, el empleo. Es decir, cómo genera, digamos, o cómo contribuye a la generación de nuevos empleos este establecimiento farmacéutico, llámese droguería, tienda naturista o demás. También en materia del comercio, cuando hablamos de la balanza de pagos, significa el equilibrio entre los importaciones y exportaciones. En caso de que de pronto se requiera de importar o exportar medicamentos o demás, pues también el impacto que esto genera. Lo mismo en términos de los ingresos por habitante, lo que se conoce como el ingreso per cápita, cómo este nuevo establecimiento genera un impacto positivo o negativo en ese entorno o en ese indicador. También en materia de la inversión directa, social y demás, o sea, es decir, inversión pública. También en el desarrollo regional. El desarrollo no solamente medido desde la generación de empleos o la contribución
al crecimiento económico, sino desarrollo en términos del bienestar, del mejoramiento de la calidad de vida, y más recordando que este tipo de establecimientos pues tienen una finalidad meramente social. Y también en términos del consumo, consumo sostenible, prácticas sostenibles en términos de, pues obviamente, desarrollar campañas de prevención, promoción a través de nuestros establecimientos farmacéuticos, todo esto que ustedes han venido abordando también en otros cursos. Entonces, básicamente es mirar todo ese impacto social que tiene nuestra idea de negocio. También se tiene que analizar el impacto desde lo ambiental, desde lo ecológico, es decir, desde la preservación de los recursos naturales. Y esto tiene que ver con algunos aspectos tales como el mínimo nivel de destrucción de los recursos no renovables, por ejemplo, el manejo de los famosos, puntos azules para disponer de los medicamentos vencidos, todo este tema. Contaminación del aire, del agua, la acústica, el impacto estético, arquitectónico y arqueológico en algún momento si se genera desde la propuesta de creación de un establecimiento farmacéutico, el impacto en el paisaje natural, la degradación de los recursos naturales, el tratamiento de residuos, el tratamiento de aguas residuales, los gases contaminantes, la contaminación acústica y el respeto por las normas ambientales. De hecho, pues ustedes han hablado de los puntos azul, ¿cierto? De los puntos azules para todo el tema de disposición de medicamentos vencidos. ¿Qué se hace con ellos? Y todo eso también es una incidencia del impacto ambiental. Por eso, muchos autores hablan que dentro de la estructura del plan de negocios también tiene que ir un estudio ambiental. Y eso se ha hecho, digamos, bastante importante al momento de definir estos criterios. Y desde el impacto económico es cómo nuestro establecimiento farmacéutico va a contribuir favorablemente al dinamismo de las variables macroeconómicas o indicadores macroeconómicos que afectan a nuestra región, a nuestro departamento y, por qué no, al país. Cuando hablamos del sector farmacéutico, en términos de la información cuantitativa y cualitativa, generación de empleos, impuestos y demás en el sector farmacéutico, las decisiones de inversión frente a la sociedad, la comunicación con transparencia a través de los medios de comunicación y los intereses de los patrocinadores. De hoy en 8 días, el próximo lunes 24, que ya tendríamos nuestra última videoconferencia, vamos a ver esas redes de apalancamiento, o sea, esos patrocinadores o también denominados aceleradores de negocio que de alguna u otra manera pueden contribuir al fortalecimiento de estas unidades productivas, de estos nuevos establecimientos, llámense droguerías, tiendas naturistas. Y vamos a ver la incidencia de ellos y que esto también genera un impacto económico en términos de la financiación que podemos recibir de estas entidades y también de ese retorno a esa inversión que ellos de alguna u otra manera generan en nuestro establecimiento. Bueno, no sé si tengan preguntas con respecto al tema de los impactos. ¿Dudas, inquietudes, preguntas? Bueno, entonces no sé si tengan dudas, preguntas con respecto a la temática de los impactos. Bueno, entonces, por hoy vamos hasta aquí, pues llegamos a esta penúltima semana de actividades. Les recuerdo a todos, hoy se da apertura desde las 0 horas y hasta el lunes 24 a las 11:59 de la noche. Tenemos habilitado el taller Saber TIT. Es un cuestionario de 5 preguntas. Lean muy bien los enunciados para que demos la respuesta según el enunciado respectivo. Es importante leer muy bien los enunciados para dar la respuesta óptima. Recordarles a todos, vayan ingresando a la actividad 3, vayan leyendo la guía de aprendizaje número 3 para que empiecen ya con el desarrollo de esta actividad. Recuerden que puede ser o individual o en grupos de máximo 4 personas. Y la actividad número 3 se cierra el lunes 31 de mayo, que ese es el día que oficialmente se termina nuestro curso de aplicación del plan de negocios en el sector farmacéutico. Entonces,
Vayan desarrollando estas últimas actividades, sobre todo pues esta semana el taller Saber TIT, y vayan empezando a mirar la guía número 3 para empezar a trabajarla paulatinamente. Nuestra última videoconferencia la tendremos el próximo lunes 24 de mayo a las 6:30 de la noche. Ya tendríamos nuestra última videoconferencia y ya prácticamente nos preparamos al cierre de este curso. Les recuerdo a todos ustedes que esta grabación de esta sesión, junto con la presentación que les compartí en la noche de hoy y el video complementario, la vamos a encontrar a partir del día de mañana en nuestra plataforma Canvas. Entonces, si no hay preguntas, no sé si hayan preguntas. Entonces, agradecerles a todos ustedes por la participación en esta sesión. Agradecerle a Claudia, a Daniela, a Daisy, a Early, a Kimberly, a Sandra, también Uber, que estuvo conectado un poco en la sesión. Agradecerles a todos por su asistencia y nos veremos el próximo lunes 24 de mayo con nuestra última videoconferencia, que ya pues prácticamente nos da el cierre de nuestro curso de aplicación del plan de negocios en el sector farmacéutico. Feliz noche para todos, nos veremos el próximo lunes 6:30 y recuerden, esta semana, taller Saber TIT y vayan empezando a desarrollar o a leer la guía de aprendizaje número 3. Feliz noche para todos, nos veremos el próximo lunes.